Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. Bienvenido, muy buenas noches, que comienza una nueva edición de 8:30. Julieta, bienvenida, muy buenas noches. Yamil, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan en 8:30 y los que también lo hacen a través de las redes sociales. @830 en Instagram y @830 en Twitter, y nos pueden seguir también en www.830.com. La señal en vivo de este programa usted la puede disfrutar también a través de www.cmi.com.co. ¿Listo? Sí, pero vea, es que yo no entiendo a la gente. ¿Por qué no? Por varias cosas. Pero ¿Qué por pasó? un reciente estudio que leí. Pensé que era un chasco que le había pasado. Un chasco. ¿No? No. El Health Psychology, que es uno de estos diarios muy prestigiosos, ha llegado a la conclusión que la gente que hace ejercicio es la que más toma. O cuando más tomamos es cuando hacemos ejercicio. ¿La que más toma trago? Sí. Por ejemplo, investigaron con 150 personas entre los 18 y los 89 años en sus teléfonos inteligentes, llevaron un diario exacto de los días que hacía ejercicio y los días que tomaban. Y resulta que los días que más toman son los días que más ejercicio hacen. No entiendo. Sí, cuando uno hace ejercicio es cuando más toma. O sea, usted el sábado por la mañana hace ejercicio toda la mañana. Claro, y después por la noche empata. El que peca y reza empata. Dice. Exacto, empata. En cambio, los días donde no hay ningún tipo de actividad física, la gente no reportó ninguna toma de alcohol. Usted sabe que yo tengo mi escepticismo hacia ese tipo de estudios. Yo ¿no? sé, por eso me gusta contárselo. Sí. Por eso lo hago. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Recuerda usted, Julieta, el cubo Rubik? Uy, sí, soy brutísima, entre No, otras diga cosas, eso, para hombre. hacer el cubo. Es que es difícil. Dificilísimo. Pero quizá algunos nos quedamos con el recuerdo del cubo, el de simplemente las 6 caras, ¿verdad? Sí. Pero no, hay muchísimos más. ¿Ah, sí? Disciplinas profesionales, competencias, torneos, y hay aniversario. La historia la tiene nuestro compañero Juan Pupiales aquí en 8:30. Hola. ¿Hola? ¿Qué tal, Julieta? Yamil? ¡Wow! ¿Yo, Juan? Bueno, ¿Cómo vamos? a ver si puede Mira. con este. No, es que... Vea esto. Estas son las mismas 6 caras, Juan, Por pero fin. 49 cuadros Sí. por cara. Sí, ese es un 7x7. Ahí está. Este que tiene Julieta es un Megaminx. Mega. Sí, muy distinto. Y yo tengo, digamos, el tradicional, el que originalmente diseñó Erno Rubik hace 40 años, como decías. Y este es el 3x3, 3x3x3. Y este es el tradicional. Es un juguete que lo llaman el juguete más popular de la historia, Sí. porque oficialmente se han vendido 350 millones de la marca de Erno Rubik, pero pues de esto hay muchas marcas piratas, hay otras marcas aparte de la de Erno Rubik. Se estima que se han vendido más de 1.000 millones de copias de cubos en todo el mundo en estos 40 años. Y digamos, a los cubos hay una cosa que se llama la World Cube Association, que es como la FIFA de los cubos, que rige todo esto. Rige competiciones, los récords, todo. Y en Latinoamérica apenas hay 4 países donde hay representación de la World Cube Association, que son Brasil, Chile, Argentina y Colombia. Aquí en Colombia también hay una representación de los cubos. Y me fui hasta este lugar, hasta esta tienda, para conocer más de este invento. Es un rompecabezas, es una disciplina, ¿sí? Es un reto que te saca lo peor de ti. Si eres impaciente, te vas a impacientar cuando aprendas. Eso quiere decir que todo lo que te genere reto te impacienta. Así describe Wilson, profesor de cálculo mental y memoria, al cubo de Rubik, el eje de su tienda. Se llama Método Genius y nació en Neiva en 1998 como un lugar para enseñar técnicas de cara a mejorar el aprendizaje en el colegio, la universidad o el trabajo. En total, Método Genius ha organizado 20 torneos en varias ciudades de Colombia. Las competencias están respaldadas por la WCA, la World Cube Association. Los chicos que participan en los torneos quedan en un ranking nacional, suramericano y mundial, ¿sí? Entonces, esa es como la ilusión de alguien que le gusta esto, es estar en ese ranking.
Este juguete nació en 1974 de la mano de un profesor de arquitectura húngaro llamado Ernő Rubik, que estaba buscando una manera fácil de explicar geometría tridimensional. El mundo de los cubos se divide en dos grandes categorías. Primero están los de competencia establecidos por la WCA. Aquí, además del 3x3, está el 2x2, el 4x4, 5x5, 6x6 y finalmente el 7x7. También está el Megamix, la Pyramix y el S-Cube. Fuera de los de competencia aparecen los que se hacen a modo de reto, como el temido 11x11 o el Fisher Crazy. Hay unos muy curiosos como este, que es el cubo más grande del mundo, y este otro con un toque felino. Todos estos cubos se pueden conseguir en Método Genius, donde también muchos jóvenes vienen a mejorar sus habilidades. Básicamente es resolver el cubo, aprender entre nosotros, aprender nuevos métodos, solucionarlo de distintas maneras, como team solving, que es solucionarlo entre varios, o H con una mano. David, de 19 años y estudiante de economía, es 2 veces campeón de Colombia y actualmente tiene el récord nacional de velocidad con el cubo de 3x3 con una media de 10,10 segundos. Aquí una muestra. Solucionó una cruz de cualquier color, una cruz, y después terminó las 2 primeras capas o pisos. Después, para orientar, o sea, necesito orientar esto. Entonces aquí hago un algoritmo que previo lo he aprendido para orientar toda la cara azul. Y para solucionar el final necesito un algoritmo o un truco para permutar las piezas y que quede totalmente resuelto. Y voilà. Estos jóvenes son capaces de vencer al cubo más difícil incluso con los pies. Para ellos este juguete es casi un entrenamiento para hacer frente a los problemas de la vida, dándoles muchas vueltas y finalmente resolviéndolos. Qué bueno, increíble. Dicen que la magia de cualquier oficio consiste, Juan, en hacer ver muy fácil lo que es muy difícil. Muy difícil. Y eso es lo que hacen estos muchachos. Totalmente, él lo explica con una sencillez tremenda, porque él lo hace eso en 10 segundos, pero claro, tú te pones una cruz, cómo hago una cruz, y para él era súper fácil, era muy fácil. Decir que el récord está en 5,55 segundos, hacer este cubo. Increíble, increíble. No. Ya cuando le metió lo del algoritmo, Yo quedé perdida. ahí se llama enredé. No, yo hago un algoritmo y sígalo. Yo con la cruz hasta ahí iba bien. Dije, bueno, la cruz... No, usted no iba bien ni con la cruz. No, pues No, con la diga, instrucción, no, señora, digo, no. con la instrucción. Bueno, muy bien, Juan, muchísimas gracias. Las primeras 12.000 unidades de este cubo se vendieron en Hungría en el año 1977. Y de Hungría nos vamos, ¿para dónde? Para Irlanda, para Dublín, porque este es un señor que viene haciendo un trabajo muy bonito. Se llama DJ Cormac, un productor que está radicado en este momento en esa ciudad, y hace un trabajo muy interesante. Un apasionado de la música vieja, un apasionado de las películas viejas, y reunió en una pieza muy especial esas dos pasiones, en las películas. Entonces es lo que coge las bandas sonoras de las películas de los años 30, de los años 40, de los años 50, incluso fragmentos de voz de esas películas, las mezcla y le pone una base electrónica. En este momento es un hit absoluto, y con producciones como esta, que es del año 2010, pues ha logrado reconocimiento internacional a partir de lo viejo, de lo que ahora llaman vintage, pero no, él prefiere usar el término viejo, películas y música vieja para traerla ahora a todos. Con este sonido vamos a este primer corte comercial aquí en 8:30, ya volvemos. Tiempo de la píldora del recuerdo aquí en 8:30. La industria automotriz en los Estados Unidos ha tenido avances, transformaciones permanentes, sobre todo en el último siglo, ¿no? Pero un día como hoy, un 6 de octubre de otro año, por supuesto, transcurría 1866, circuló en los Estados Unidos de Norteamérica el primer automóvil. El dato es curioso, Yamit, porque en Europa ya se había hecho con mucha anterioridad, pero en Estados Unidos tomó un tiempo más que llegara el carro que usaba combustible para andar. Y esa es la píldora del recuerdo. El intento de obtener una fuerza motriz que sustituyera a los caballos se remonta al siglo XVII.
En sus inicios, la industria automotriz fue liderada por Europa, donde el inventor francés Nicolas Joseph Cugnot empezó a experimentar con la máquina termodinámica de vapor para poner vehículos en movimiento. Una década después aparecieron los primeros automóviles de vapor con pistón motriz. Mientras la evolución seguía su curso en el viejo continente, el 6 de octubre de 1866 aparecía por primera vez en Estados Unidos, asombrando a sus habitantes, el primer automóvil movido por una máquina de vapor. Desde ese momento, la historia de la industria automotriz se divide en dos. Los estadounidenses vieron en el automóvil un uso práctico, menos aristocrático que el de los europeos. De aquí el éxito que tuvo el visionario Henry Ford, quien fabricó un modelo estándar que abarató los costos para que la clase media pudiera acceder a él. Yamit, los grandes deportistas también han tenido que pasar por momentos muy difíciles en su vida. Ese es el caso de Giva, el mejor jugador de voleibol en la historia. Brasileño, con una historia muy bonita que la trae Alejandro Masfuera. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bien. Sí, la historia de Giva es una historia de superación también, porque superó una leucemia. Además, pues nació en Brasil, nació en una favela, o sea, es una persona que en sus orígenes era pobre y se fue haciendo a pulso. No era muy alto para jugar voleibol. Usted sabe que en el voleibol exigen una altura pues considerable. Él mide 1,92, pero aún así no se lo consideraba que era un físico portentoso para la práctica del voleibol. Y aún así pues logró estar en su carrera y llegar al sitial que usted me decía, del mejor del mundo. Miremos su historia. El número 7 en el voleibol brasileño tiene el mismo significado que para muchas personas en el planeta tiene la mítica 10 de Pelé en el fútbol. Ambos son números que representan a dos hombres que para muchos son los más grandes en la historia de sus deportes, Pelé y Gilberto Amauri de Godoy Finho, más conocido como Giva. El que para muchos es el hombre que mejor ha jugado al voleibol en toda la historia. Nacido en 1976, en Londrina, empezó su carrera en Curitiba, a donde se mudó con su madre luego de la separación de esta con su padre. Los primeros años en el vóley fueron difíciles, pues era reserva en el club Círculo Militar. Corría la temporada 91-92 y su madre, que deseaba verlo como veterinario, logró un trato. Si no se destacaba como profesional en los 2 años siguientes, abandonaba el deporte y se dedicaba a los estudios. Pero llegó el Mundial Infanto-Juvenil de Turquía en el 93, Brasil fue campeón y Giva fue elegido como el mejor del torneo. Desde ahí empezó una carrera fulgurante en el equipo brasileño, en las que destacan 10 ligas mundiales, 3 campeonatos mundiales, entre ellos el del 2006, donde fue elegido como el mejor del planeta, y medalla de oro en los Olímpicos de Atenas, así como plata en Beijing 2008 y Londres 2012. Giva jugó en equipos de Brasil, Italia, Rusia, Argentina y finalizó en el 2014 jugando por última vez a nivel profesional en Emiratos Árabes Unidos. Su posición fue la de receptor atacante, en la que mostraba su valía tanto en la defensa como en la ofensiva, dejando la impronta de que también en el voleibol Brasil tiene o rei do mundo. ¿Cómo está su salud hoy? Ya totalmente superada su leucemia, está perfecto. Qué bueno. Muy lindo, porque además dice Yamit que después del tratamiento 50% son los medicamentos y 50% el amor y la compañía de la familia durante ese proceso. Pues es un ejemplo como muchos deportistas, como usted lo dijo al inicio de la nota. Muy bien, tiempo de ver todo desde arriba. Dicen que se ve mucho mejor. Aquí está la cámara de nuestro compañero Diego Pérez, abuelo de pájaro.
El arte siempre nos sorprende, Yamit, pero esta obra llamó muchísimo la atención sobre lo efímero que son las relaciones sentimentales entre los hombres. Es una caja de pañuelos tejida con algunas frases hechas. Es la obra de Lina Leal, una artista bogotana. La vemos a continuación. La técnica son cajas en plexiglas y telas en algodón, hilo y acrílico. El tamaño son dimensiones variables. La obra es del año 2009 y consiguen más información sobre ella en www.linaleal.com. La semana anterior, Julieta, abrimos la ventana para hablar del Centro de Investigación Científica Caucaseco, donde, entre otras cosas, se estudia, se investiga científicamente sobre el tema de la malaria, ¿verdad? Sí. Digamos que hoy lo que vamos a hacer es un segundo recorrido, pero esta vez ya haciendo competencia directa con respecto a la enfermedad, sus posibilidades de cura, sus vacunas, etc. La historia la tiene Jimena Bedoya aquí en 830. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Pues sí, les cuento que en este centro de investigación desarrollan una vacuna contra la malaria, porque la malaria es una de las enfermedades de mayor mortalidad y morbilidad en el mundo. En el año pasado, en Colombia hubo 60.000 casos de malaria y en el mundo 250 millones de casos. Así que es una enfermedad que hay que prestarle mucha atención y que es fácil evitar que se reproduzca el mosquito anófeles, que es el que la transmite. La hembra es la que pica. Anófeles es el género del mosquito que transmite la malaria, enfermedad parasitaria que produce al año alrededor de 200 millones de casos en el mundo. En Colombia la malaria produjo el año pasado alrededor de 60.000 casos en todo el país. Y a pesar de que ha habido una gran disminución de alrededor del 70% con respecto a los años anteriores, persiste y continuamos con una alta transmisión en varias zonas de nuestro país. La malaria se transmite por la picadura de un mosquito infectado con un parásito del género Plasmodium, que puede ser de 4 especies principales. En Colombia, el parásito más frecuente puede ser Vivax o Falciparum, este último el más grave. Todo comienza con fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza. Luego de que el mosquito infectado pica al paciente, los parásitos viajan hasta el hígado y en el hígado se incuban entre alrededor de 7 a 21 días. Luego de que se han incubado en el hígado, se multiplican y pasan al torrente sanguíneo, afectando los glóbulos rojos. Produciendo complicaciones a nivel cerebral, renal y pulmonar. Es por eso que el Centro Latinoamericano de Investigación en Malaria viene desarrollando una vacuna que podría ser eficaz contra esta enfermedad. En este momento estamos en la colonia de Anopheles albimanus. Es uno de los vectores principales para malaria acá en Colombia. Lo que hacemos en la colonia es reproducir extensivamente un mosquito, una sola especie de mosquito. Un desarrollo completo desde el huevo, larva, pupa y adulto en condiciones de alta humedad y temperatura. Se producen diariamente 120.000 mosquitos. Para los ensayos, se extrae sangre infectada con malaria de personas de las zonas endémicas como Buenaventura y con una técnica de alimentación se infectan los mosquitos de malaria. Un proceso de infección experimental que se logró después de 7 años de ensayo. Nosotros estamos usando varias partes del parásito, del ciclo del parásito que se desarrolla en el hombre porque su ciclo es muy complejo. En esta investigación, los mosquitos infectados son llevados al Hospital Universitario del Valle en Cali para recibir radioterapia, una dosis que no es letal para él, pero que atenúa al parásito impidiendo desarrollar su ciclo en el hombre. De esta forma, voluntarios sanos, luego de análisis de laboratorio y clínico, son picados con mosquitos irradiados, infectados y sanos. Hasta ahora, lo que se ha demostrado a nivel científico es que la única vacuna que existe es irradiar mosquitos que están infectados con el parásito de la malaria y ponerlos a picar a una persona. El parásito, cuando llega al hígado,
no puede multiplicarse más y allí muere, pero sí está desencadenando una respuesta protectora en el hombre. Pero todo este ensayo clínico hecho por el Centro de Investigación Caucaseco con el apoyo de la Academia, Colciencias, Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y entidades de los Estados Unidos no es suficiente si no se educa y enseña a la comunidad afectada. Estamos probando vacunas en humanos aquí en Cali. Llegar a la prueba en humanos es un paso bastante importante. No ha sido fácil ni ha sido rápido. Son 25 años trabajando en el desarrollo de una vacuna en este centro de investigación ubicado en Puerto Tejada, uno de los 10 centros de excelencia para la investigación en malaria del mundo. Una vacuna que se toma su tiempo. No se considera que sea posible desarrollar un medicamento, y la vacuna es un medicamento, en menos de 15 a 20 años, en las mejores condiciones del mundo. Entonces, cuando a uno le dicen que desarrolle una vacuna en 3 años, es una mentira. Por eso los ensayos continúan, porque aunque hay prisa de lograr la vacuna, no hay afán. Me gustó esa frase, sin prisa y sin pausa para lograr esa vacuna. Como tiene que ser, ¿no? Sin afán. Exactamente. Pero Jimena, ¿dónde es el foco de malaria en Colombia? Pues hay varios focos, hay casos en toda Colombia, pero podríamos hablar del Urabá antioqueño, la costa pacífica, obviamente, y en el departamento del Córdoba. Son uno de los focos que me mencionaba el doctor Sócrates Herrera, que están en esta lucha por buscar la vacuna. Y como bien lo decías, es una frase de él, sin prisa, sin pausa, porque para sacar una vacuna son años de investigación. Muy bien, muchas gracias. Sí, nos tiene mensaje la cosa. Jimena, muchas gracias. Con gusto. Bueno, vamos a hablar de música. Esta es una de las voces de mayor relevancia hoy en el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra. Sí, señor. Ella se llama Paloma Faith. En el año 2009, seguramente ustedes, y en casa, recuerdan una película que se llamó El imaginario mundo del Dr. Parnassus. Tuvo mucha relevancia, sobre todo en los medios de comunicación, porque fue la última película que publicó Heath Ledger. Durante el rodaje fue cuando se produce su muerte, muy popular actor de Hollywood. En esa película, que como digo, fue muy reconocida también en Estados Unidos, en Europa, participa esta niña llamada Paloma Faith, que lleva inicialmente una carrera en series y en películas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Ella aprovecha un poco el suceso que ocurre con esa película para empezar a publicar sus discos, que era un proyecto que tenía ya desde hacía algunos años. Este 2014 ha publicado ya su tercer álbum de estudio, con el que le está yendo muy bien. Ya conocemos 3 canciones, 3 sencillos de ese álbum, y esta canción fue el debut de este 2014, con el que arrancó un camino bien interesante por los listados de Australia, de Austria, de su país, por supuesto, en el Reino Unido y también en los Estados Unidos. Gracias, Andrés. Con este sonido nos vamos despidiendo, terminamos por hoy. Los esperamos mañana de vuelta aquí en 8:30 y los dejamos como siempre con una sonrisa en el rostro. Chao. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas.